Muy bien, estudiantes, muy buenos días tengan ustedes. El día de hoy estamos trabajando la página 77 de nuestro libro de álgebra y hoy día vamos a resolver problemas aplicando la proporcionalidad. Profesor, ¿qué es proporcionalidad? Bueno, la proporción es una relación entre dos cantidades. Es una relación entre dos cantidades. Están definidas una constante a la que llamamos constante de proporcionalidad. Pero eso más adelante lo vamos a apreciar con más detalle. Entonces, sin más preámbulos, vamos a ver en qué consisten estos problemas. Para ello vamos a analizar la situación que está presente ahí. Dice, don Elías, un pintor muy dedicado, ha sido contratado para pintar un muro de 96 metros de longitud. Entonces decide avanzar diariamente 8 metros lineales de muro. A continuación, respondemos las siguientes preguntas. ¿Qué relación existe entre los metros del muro que pintará y los días de trabajo? Veamos, eso es muy importante saberlo definir correctamente. Por ejemplo, si el pintor, don Elías, presten atención, si el pintor, don Elías, decide pintar una mayor cantidad de metros del muro, entonces, ¿qué estará sucediendo? Si él quiere pintar una mayor cantidad de metros del muro, entonces mayor será el número de días que le tomará en pintar, obviamente. Si necesita pintar más paredes, va a necesitar más días en pintarlas. Si va a necesitar menos paredes que pintar, le tomará menos días. Por eso es muy importante la relación que tú plantees al inicio, ¿no? A mayor cantidad de metros del muro que va a pintar, entonces le va a tomar a don Elías una mayor cantidad de número de días para pintarlos. Ahora lo que se hace es completar una tabla, como la que tú ves ahí. Por ejemplo, miren acá cómo es la tabla de proporcionalidad. Dice, en un día, observa, don Elías, en un día, ¿cuántos metros pintó según el problema? A ver, don Elías 8 es un pintor metros. muy dedicado que ha sido contratado para pintar un muro de 96 metros. Esto es lo que tiene que pintar. Entonces decide avanzar y diariamente, o sea, en un día avanza 8 metros lineales de muro. Ah, en un día avanza 8 metros lineales. Si tendría que trabajar 2 días, ¿cuántos metros haría? Profesor, si en un día hace 8, 16. en 2 días hará 8 más, en total 16. Si decide pintar tres días en 3 días, ¿cuántos metros podrá avanzar en 3 días? 24. Ah, profesor, claro, porque un día 8, el segundo día 8, tercer día 8, 8 más 8 más 8, 24. 8 por 3, 24. Ahí está. Si don Elías decide trabajar 4 días, ¿cuántos metros estará pintando del muro? 32. Ah, 8 por 4, 32. Si desea avanzar 5 días, 40. ahí sería 8 por 5, 40, porque en un día hace 8, en 5 días, 8 por 5, 40. Si decide trabajar 6 días, ¿cómo sería? 6 por 48. en 6 días habrá pintado 48 metros. Si decide trabajar 7 días, ¿cuántos metros habrá pintado? 56. 7 por 8, 56. Si don Elías trabaja 8 días, ¿cuántos metros habrá pintado? 64. 64. A ver, pero ¿cuánto mide ese muro? Ese muro mide 96 metros. Ya estamos llegando. Si trabaja 9 días, ¿cuántos metros habrá pintado? 9 por 8, 72. Muy bien. Si don Elías trabaja 10 días, 80. en 10 días
Ya llegó a pintar 80 metros. Ya le falta poquito, don Elías. Ya está terminando la obra. 88. Y trabaja 11 días. 88. Y don Elías trabaja 12 días. 96. Ah, ahí está. Llegó don Elías a completar la pared de 96 metros. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, ¿cuántos días le tomará al pintor don 12 Elías? días. 12 días. 96 12 metros, días. le tomará 12 días. Muy bien. Esa es una forma práctica, una forma de cómo trabajar la tabla de proporcionalidad. Conocer de un día y de ahí completarlo. Pero también hay procesos que son mucho más rápidos. Imagínate, esto que acá era 96 metros. ¿Qué tal si una pared, por decirte, de 540 metros? Ah, su profesor. Imagínate hacer una tablita hasta llegar a 540, ¿no? Bien complicado, ¿no? Bien complicado. Bien, entonces hay una estrategia que les voy a mostrar el día de hoy aplicando ecuaciones que te va a ayudar, a resolver ese problema para no completar toda una tablita grandota, a ver, con muchas cantidades, que te va a ayudar a resolver los problemas de forma directa, mediante una ecuación. Así que, niños y niñas, los invito a trabajar el primer problema de la página 77. Atentos, por favor. A ver, problema número 1 dice, tres camiones iguales, pueden transportar 72 lavadoras en total. Tres camiones pueden transportar 72 lavadoras en total. Y la pregunta es, ¿cuántos camiones se necesitan para transportar 120 lavadoras? Bien, en los problemas de proporcionalidad siempre se trabaja con una tablita, con una tabla de proporcionalidad. Y eso es lo que vamos a elaborar ahora. Una pequeña tabla de proporcionalidad. Coloquen ahí, tabla de proporcionalidad. Bien, pero en esta tablita de proporcionalidad no vamos a hacer todo el trabajo que has visto hace un instante, ¿no? Vamos a hacerlo un poco más abreviado, trabajando con las ecuaciones que nosotros sabemos manejar correctamente. Las ecuaciones es muy importante manejarlas acá, pero algo que no va a cambiar nunca, niños y niñas, en nuestra tablita, que vamos a diseñar en este momento, es las magnitudes que debemos colocar. Siempre en la tabla de proporcionalidad, siempre debes colocar las magnitudes. A ver, diseñen conmigo una tablita de proporcionalidad ahí. ¿Sí? Si quieres de todo el ancho, dependiendo del tamaño de tu letra. Yo lo voy a hacer así para que tú lo puedas definir también de forma correcta. Bien. A ver, entonces, en esta tablita de proporcionalidad, niños y niñas, nosotros tenemos que colocar primero las magnitudes y de inmediato relacionar con los respectivos valores. Por ejemplo, ¿quiénes serían las magnitudes? Cuando al comienzo del problema me dicen tres camiones iguales, pueden transportar 72 lavadoras en total, ahí ya te dieron las magnitudes. Así, profesor. ¿Y cuáles son las magnitudes? Las magnitudes vendrían a ser los camiones, porque estamos hablando de los camiones. Y díganme ustedes, ¿los camiones qué están transportando? ¿Qué están llevando? Lavadoras. Lavadora. Ahí están las dos magnitudes. Esas son las magnitudes. La magnitud es todo aquello que se puede medir, todo aquello que puedas contar en este momento. Entonces, niños y niñas, cuando me dice tres camiones iguales pueden transportar 72 lavadoras, una de las magnitudes será el número de camiones. El número de camiones. Esa es una de las magnitudes. El número de camiones. Y la otra magnitud, profesor, ¿quién será? ¿Quién creen que debe ser la otra magnitud? Si uno es el número de camiones, la otra magnitud, ¿cuál será? El número de lavadoras. Lavadora. Así es. Porque estamos hablando de los camiones y de las lavadoras. Entonces, de lo que yo estoy hablando,
de eso se tratan las magnitudes, ¿no? De todo aquello que se pueda medir en este caso, ¿no? En este caso yo puedo contar los camiones y puedo contar las lavadoras. Bien. Listo, niños y niñas. Ya tenemos las magnitudes. Eso es lo primero que tú tienes que hacer. Pero ahora, niños y niñas, lo que tenemos que hacer en esta segunda lectura es colocar las cantidades. Por ejemplo, si me dicen al inicio, 3 camiones pueden transportar 72 lavadoras. Ah, profesor, dice 3 camiones. Si dice 3 camiones, en la tabla, ¿qué tendría que colocar al lado de los camiones? El número 3. Porque me dice 3 camiones. Ahí está, 3 camiones. Esos 3 camiones, ¿cuántas lavadoras pueden transportar? 72. Entonces, en lavadoras voy a colocar el número 72. Ahí está. 3 camiones pueden transportar 72 lavadoras. Estoy ordenando la información. Y de la pregunta viene la otra partecita que tengo que completar. Dice, ¿cuántos camiones se necesitan? ¿Cuántos camiones se necesitan para transportar 120 lavadoras? ¿Dónde irían las lavadoras? ¿Al lado del 3 o al lado del 72? El 120. Al lado del 72. Al lado del 72. ¿Por qué? Porque el 72 son las lavadoras. Y a mí me están pidiendo cuántos camiones se necesitarán para transportar 120 lavadoras. O sea, el 120 Profesor, traen no sé cuántas lavadoras se transportan en solo un camión. Bien, a ver, ahí vamos a hacerlo de la siguiente manera. Pregunta para ustedes. ¿Tú sabes cuánto es el número de camiones? 3. 3. Pero en la pregunta, ¿cuántos camiones se necesitan para transportar 120 lavadoras? ¿Tú conoces en este momento cuántos camiones se necesitan para llevar 120 lavadoras? No. No sé cuántos camiones se necesitan para 120 lavadoras. Y como no lo conozco, ¿cómo le llamo? X. Ahí está la tabla de proporcionalidad. Lo he planteado. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ninguna. Muy bien. Y ahora, profesor, ¿y cómo se resuelve ello? Te voy a mostrar cómo vamos a trabajar en estos ejercicios el día de hoy. Entonces, cuando tú trabajas una tabla de proporcionalidad, tú sabes que si necesito más camiones, si llevo más camiones, van a transportar más lavadoras, obviamente, ¿no? Si yo quiero llevar más lavadoras, necesito más camiones para llevar más lavadoras. Ahí tú formulas la relación de proporcionalidad. Y cuando formulas la relación, entonces, ¿cómo se plantea la solución a este ejercicio? Súper sencillo. Así que préstame mucha atención para que veas cómo se plantea. Acá le vamos a plantear como una ecuación. ¿Cómo una ecuación, profesor? De la siguiente manera. Planteas la relación de los números tal cual lo ves en la tabla. Por ejemplo, yo veo en la tablita el 3 arriba, y abajo el 72. Entonces planteo así, 3/72. Mira cómo se plantea, 3/72. Y esto lo voy a igualar a la siguiente relación. ¿Cuál es la siguiente relación? X, que está en el numerador, y en el denominador iría, ¿qué número? 120. Ahí planteas una igualdad. ¿Se dan cuenta? ¿Se dieron cuenta, niños, niñas? Sí, O sea, si yo armo bien mi tablita de proporcionalidad, entonces yo planteo directamente una ecuación. 3 entre 72, en el mismo orden, 3 entre 72 es igual a X sobre 120, entre 120. Formulo una relación entre esas dos cantidades, entre esas cantidades que están ahí. Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta?
Profesor, ¿no sería 72 entre 3? 3 entre 72. Profesor, ¿y por qué hacemos la ecuación de la igualdad? Ahí está. Cuando se formula una proporción es una igualdad que tú vas a relacionar. Entre dos magnitudes. Por ejemplo, una proporción, para que tú entiendas, es una relación entre dos magnitudes. Es la relación entre los camiones y las lavadoras, en este caso. 3 camiones nos dan 4 lavadoras. Por eso es que, 3 camiones transportan 72 lavadoras. La relación hace así. 3 camiones 3 es igual a 24. transportan 4, pues 72 lavadoras. Y en la pregunta te dice, ¿cuántos camiones se necesitan para 120 lavadoras? Se necesitan X camiones para 120 lavadoras. Ahí lo que haces es una igualdad entre dos razones. Una igualdad entre dos razones. En este caso, entre dos fracciones, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Y cómo se resuelve ello? Súper sencillito. Vamos a despejar X aplicando la transposición de términos. El 100, mira, para dejar solito el X, el 120 que está dividiendo, ¿cómo pasa al otro miembro de la ecuación? Multiplicando. Mira cómo va a quedar la ecuación, ¿ah? Vamos a multiplicar 3 por 120, mira, aplicando la transposición de términos, dividido entre 72, y todo eso es igual al valor de X. Hasta ahí nada más. ¿Qué hicimos? Estamos aplicando la idea de ecuaciones. Estamos aplicando la transposición de términos. El 120 que dividía, ¿cómo pasó el otro miembro de la ecuación? A multiplicar. A multiplicar. Y cuando multiplicas por 3, ¿cuánto sería 120 por 3? 360. 360. Muy bien. Y todo ese 360 dividido entre ¿cuánto? 72. 72. Ahora en casa, Igual a 5. así es, si divides 360 entre 72, te dará 5. Pero ahí viene una pregunta importante. ¿Y qué significa 5? 5X. 5 Igual a X. Necesita 5 camiones para transportar. Tendría la cantidad de camiones para transportar 120 lavadoras. Perfecto, muy bien explicado. 5 es el valor de X, bien. Pero 5 que hemos encontrado en este momento significa la cantidad de camiones, como bien ha mencionado su compañera, que se necesitan para transportar 120 lavadoras. Entonces, ahí viene mi respuesta final. En mi respuesta yo diré lo siguiente. ¿Cuántos camiones se necesitan para transportar 120 lavadoras? Y yo digo, se necesitan 5 camiones. 5 camiones. Así se resuelven estos problemas. Para transportar 120 así, lavadoras. para transportar 120 lavadoras. Muy bien. Listo, niños y niñas. Ahí trabajo. El ejercicio número 2 va a quedar de tarea para ustedes. ¿Sí? Anótenlo, por favor. Bien. A ver, estudiantes. Ahora vamos a resolver nosotros el problema número 2. El problema número 2 que está acá. Dice, para regar un jardín de 24 metros cuadrados de superficie, se han empleado 300 litros de agua tratada. Para regar otro jardín de 36 metros cuadrados de superficie, ¿cuántos litros de agua tratada se necesitarán? Bien, al igual que en el problema anterior, vamos a hacer nuestra tablita de proporcionalidad. Hacemos nuestra tablita de proporcionalidad. Y en esa tablita de proporcionalidad vamos a separar las magnitudes. En este caso, ¿de qué estamos hablando? A ver, ¿de qué trata el problema? A ver, revisemos, a ver. El problema me trata de que tengo que regar un jardín.
de 24 metros cuadrados de superficie. Ah, ahí ya te dan la primera magnitud. La primera magnitud es la superficie del jardín. En este caso se está midiendo en metros cuadrados. Ah, la superficie del jardín que se mide en metros cuadrados. Muy bien, profesor. Pero también cuando dice, y se han empleado 300 litros de agua tratada, ah, también me están hablando de los litros de agua. Entonces, ahí estamos planteando nuestra relación. El jardín que se mide su superficie en metros cuadrados, y estoy hablando de los litros de agua. Esas son las magnitudes. Esas son las magnitudes. Y en la segunda lectura, lo que haces es reemplazar la información. Dice, para regar un jardín de 24 metros cuadrados, ajá, la superficie sería 24 metros. Se han empleado 300 litros de agua. Ahí sería 300 litros de agua. ¿Estás viendo? Y ahora la pregunta es, pero para regar otro jardín de 36 metros cuadrados, otro jardín de 36 metros cuadrados de superficie, ahí está, 36 metros cuadrados de superficie. ¿Cuántos litros se necesitarán? ¿Cuántos litros? No sé cuántos litros de agua, por eso le coloco X. Y una vez que has armado en tu tablita la relación, ¿qué hacemos? Planteamos nuestra ecuación. Ahí sería 24, miren, en el mismo orden, 24 entre 300 es igual a 36 entre X. Muy bien. A ver, niños, a ver si recuerdan. Hay un instante, todavía estamos digitando todavía. Ahora te pregunto, el X está en el denominador. ¿Qué se hace cuando el X está en el denominador? Multiplica. Pasa a Multiplica. multiplicar. ¿A quién va a multiplicar? Por 24. Por 24. Ah, muy bien. Ahí tendríamos entonces para empezar 24 por X. Muy bien, 24 por X. ¿Y eso sería igual a qué? A ver, ¿y qué hago con el 300, profesor? ¿Qué hago con el 300 que también... Lo multiplico por 36. Ah, muy bien. Pasa a multiplicar al 36. Perfecto. Aplicamos la transposición de términos. El 300 pasa a multiplicar a 36. Entonces, ¿ahora qué hacemos, profesor? Multiplicamos 300 por 36. ¿Cuánto sería 300 por 36? Multipliquen. ¿Cuánto sería 300 por 36? 10.800. Perfecto. Verifíquenlo. Muy bien. 10.800. Perfecto, muy bien. 10.800. ¿Y el 24 que multiplica el X? 10.800, muy bien. Muy bien. 10.800. 10.800. ¿Y el 24 que multiplica el X? ¿Cómo pasamos el X? Dividiendo. Ah, ahora dividan 10.800 entre Por 24. Tienen su micrófono, por favor. Tienen su micrófono, por favor. Cuando no van a dar respuesta. 450. 450. Ah, muy bien. 450. 10.800 entre 24. El valor de X es 450. ¿Y qué significa 450? A ver, ¿quién me da la respuesta? Para regar 300 litros de agua tratada. Del otro jardín. Se necesita 450 litros de agua 450 litros de agua. Así es, muy bien. Ahí está la respuesta. Se necesitarán, porque está en ese tiempo. 450 litros de agua tratada. Se necesitarán, muy bien, 450 litros de agua tratada.
¿Para qué? Para regar el jardín de 36 metros cuadrados. Ajá, muy bien. No te entendí la pregunta. Profesor, ¿la 1 es tarea? Así es. Muy bien. La número uno también es tarea. Cierren el micrófono, por favor. Cierren los micrófonos. Si no están participando, cierren los micrófonos. ¿Sí? O si participas, cierra el micrófono, porque si no, se escucha el ambiental. No permite trabajar bien. Listo, niños, niñas. Ahí la número uno va de tarea. Vayan trabajando, por favor.